Así que Dios me ha permitido estudiar viejita, seguirme preparando en la palabra, pero es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor hoy. No me miren a mí, yo nada tengo aquí. Aquí el importante en toda esta sala, ni a los que adoran, el importante aquí es el Señor. Y preparemos nuestros corazones para lo que el Señor cada momento tiene para hablar a nuestra vida. Y no piense ni en su esposo, ni en el novio, ni en la suegra, ni en aquel, ni el hijo, no. Desubíquese de todo eso. Hoy va a mirar en la palabra, ¿qué se me dice a mí? No a la del lado que no vino, la vecina que no invitó a usted, no. Que el Señor está trabajando en mi vida. Así, mientras yo preparaba, yo tuve que orar mucho porque el Señor me confrontaba y sigue haciéndolo. Y qué hermoso que tenemos la palabra en nuestro idioma para que el Señor, cada momento de nuestra vida, a pesar de la edad que tengamos, nos sigue confrontando, nos sigue animando, nos sigue restaurando, nos sigue dando esperanza. Esperanza. Aquí hay hombres camuflados. Wow. Bueno, si quieren ir a orar los hombres, mi esposo ya está con un grupo orando por todas las mujeres que estamos aquí. Así que se lo dejo a su discreción. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones, que nos ayude, darle gracias, hermana. Esto es un privilegio hermoso en medio de esta pandemia, pero sabemos que Dios tiene el control de la pandemia. Debemos ser sabias, pero Dios tiene el control en todo tiempo. Y damos gracias porque esto es pura gracia esta mañana nosotras aquí. Pura gracia. ¿Ok? Así que vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos en esta mañana y te damos tantas gracias, Señor. Gracias por llamarnos tus hijas, Señor, a las que nos hemos arrepentido y reconocido como Salvador. Y gracias por aquellas amigas que han venido, porque tú las has traído a escuchar tu palabra. Padre, tú eres un Dios santo, 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 omnisciente, omnipresente. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo a la cruz del Calvario, a morir en una cruz, a ser sepultado, a ser resucitado para tener la esperanza eterna, Señor. Oh Padre Santo, que venga tu reino y se haga tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo, Señor. Padre, perdona mis faltas, perdona mis pecados, que son muchos, Señor, porque cada momento pecamos con nuestro pensamiento, con nuestro obrar, con todo, Señor. Guárdame de pecados ocultos, como dice el Salmo 19, pecados de soberbia, de orgullo, y claro que lo he cometido. Yo te pido perdón, mi Señor. Te ruego que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca en esta mañana sean de tu agrado, mi roca, mi redentor. Yo te ruego, Padre, que te quites a tu sierva. Padre, que tú calles a tu sierva cuando no va a darte gloria a ti. Padre, ayúdame, te necesito. Te pido que nos ayudes a enfocarnos en ti y no a enfocarnos en nosotras mismas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, aquí me han puesto un relojito y me encanta el relojito porque si no yo les duro hasta mañana que venga a predicar el pastor. Así que vamos a la palabra del Señor. Nosotros vinimos, el tema central es mujeres centradas en el Evangelio. Mujeres centradas en el Evangelio. Como cristianas debemos de vivir centradas en el Evangelio. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Génesis 2:7. Si queremos regresar, hermanas, al diseño de Dios que hizo para nosotras, porque vemos en este versículo, creó varón y hembra, muy claramente, ¿no? Entonces debemos de ir al principio de todo. Hay veces no nos gusta leer el Antiguo Testamento, pero hay que leer toda la Biblia entera, de tapa a tapa. Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que debemos de comprender que el propósito de Dios al crearnos para entender la enseñanza bíblica de ser hombre o mujer, si no hay que buscarle como el que le gusta, busca la quinta pata al gato, ustedes saben ese refrán, que si nos creó así, pero debemos de comprender los propósitos que el Señor tuvo al crearnos varón y hembra. Allí es donde tenemos que ir. Podemos preguntarnos quién yo soy, podemos preguntarnos
¿Para qué yo he sido creada? Podemos preguntarlo, ¿cuál es mi propósito? Y yo sé que esas preguntas ustedes se las han hecho y uno se las hace, pero me encanta mucho la frase de una misionera que ya está en la presencia del Señor, Elizabeth Elliot, que decía, para aprender lo que significa ser mujer, debemos comenzar por aquel que la hizo. Ustedes ven que siempre vamos a buscar qué solución hay. Abrimos la Biblia, Judas se ahorcó, me ahorco yo, ¿no? Esa no es la manera en que nosotros venimos a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a buscar el conocimiento de un Dios santo, 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 que no se trata de nosotras. La Biblia no se trata de nosotras, se trata de poder escudriñar las Escrituras y conocerlo a Él. Así que la Escritura revela el plan original para el hombre y la mujer. El gran panorama, y lo vamos a ver desde Génesis 1, y ver los detalles por qué Dios nos creó como nos creó. Y cada detalle nos hace entender mejor su plan. Y eso es importante. Moisés fue en quien escribió los 5 primeros libros, y lo escucharon fue el pueblo de Israel, cuando gozó de haber escuchado uno y otro, y el gozo que cada uno pudo haber tenido en el pueblo de Israel a lo escuchar esto. Y el gozo que debemos de tener nosotras cada vez que abrimos la palabra del Señor desde Génesis, ¿qué tiene el Señor para decirnos a nosotros? Aunque se trata de pensar en que es de conocer a esa relación para poder tener una relación con Él, a un Dios santo, santo, santo. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos que Dios está en la historia. Dios es la historia. Lo vemos presentándose como el centro de su creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No es ¿a dónde está Lili? ¿O qué quiere Lili? ¿O cómo acomodó Lili? No, es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El centro es Dios. El centro, su creación, lo vemos a Él como soberano, lo vemos a Él como omnipotente. En el principio nada más que Dios, hermana. Se habla de Dios, nada más que Dios, que Él creó. Es el protagonista de estas historias, de estas tres primeras palabras, el protagonista es Dios. Y eso nos ayuda a entender que nosotros no tenemos el papel protagónico de nuestras vidas tampoco. Porque nosotras somos barbarazas. Me perdonan si digo alguna palabra que sea ofensiva para usted, pero tengo como cinco entrelazados aquí. Casada con cubano, colombiana, criando hijos y ahora con yerno americano. Una rebambaramba, ¿no? Entonces, si digo alguna palabra que no es apta para sus oídos, le pido perdón. Así que en el principio nada más que Dios. Dios ha sido el protagonista. Y este gran libro es sobre Dios, este hermoso libro que es la Biblia. Así podemos darle una idea, dándonos una forma de una idea de ser mujeres centradas en Cristo, ¿ok? Centradas en el Evangelio, porque no se trata de nosotras, se trata de Él. ¿Ven las canciones que alabamos al Señor? Todas estaban centradas ¿en quién? En Cristo. No en que yo quiero, no en que yo quiera más, no, en Cristo. Porque eso se trata el Evangelio, solo Él. Así que la feminidad es desde el principio, la feminidad bíblica. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y formó hombre y mujer y nos dio roles a cada uno. No mis argumentos, podemos decir lo que yo aprendí, no lo que yo entiendo, lo que es correcto. Yo me crié matriarcal, a mí me decían estudie para que si necesita divorciarse, divórciese y ya. Yo decía que quería hijos porque me encantan los niños, por lo tanto ven cuántos son, pero no necesitaba hombre lo podía procrear y yo lo criaba porque me sentía autosuficiente de poderlo hacer. Eso es lo que nos enseña el mundo y eso es lo que nos enseña Satanás. Pero aunque seas cristiana, no has descansado en eso y eso lo vamos a ir caminando mientras vemos la palabra. Entonces, dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Aquí vemos cómo Dios está tomando una iniciativa al revelarse de sí mismo. Él mismo antes que nuestros propios inicios, antes de crear el hombre y la mujer, ya Él está
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está dando su lugar. Por eso no se trata, como les decía inicialmente, que seamos nosotras. Se trata de ir conociendo a un Dios santo, santo. Todo se deriva de Él. Todo se deriva de Él y todo es ordenado por Él. Y fuimos creadas hombre y mujer. Y nosotras somos una bendición que Dios ha hecho en formarnos mujer. Me gusta mucho la frase de Catherine Nelson que dice, todo se deriva de Él, todo ha sido ordenado por Él. Cada parte del universo ha sido puesto en su lugar, apropiado y diseñado según su palabra. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Dios inicia la relación entonces. Y esta oración resume la historia completa de la creación. Y si resumimos esto, Dios es el que toma la iniciativa para revelarse. Es la autoridad suprema de nuestras vidas. Es la autoridad de todo. Dios inicia la relación con el hombre. Pero ¿qué creemos nosotros? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y creemos que tenemos el control de todo. Pero es Dios quien inicia toda la relación del hombre. En el principio creó los cielos y la tierra. Quisiera que pudiéramos ir preparando nuestros corazones, hermanas, con estas preguntas. Mientras usted está ahí, recuerde, olvídese de los frijoles que quizá dejó poniendo allá en su cocina. Ubíquese aquí, ubíquese en este tiempo que el Señor nos está regalando, porque nos lo está dando por pura gracia. Estas son preguntas que debemos de hacernos. En referente a esta, Dios creó los cielos y la tierra, que se trata de Él. ¿Es Dios mi autoridad suprema? Es una pregunta que yo todos los días evalúo y me hago mientras yo oro. ¿Estoy atendiendo a que Dios es mi autoridad suprema en todo lo que yo hago, en todo lo que yo pienso? ¿Es su palabra mi autoridad? ¿O estamos viendo que mi autoridad es lo último que salió de la moda que dijo alguien allá afuera? ¿O lo motivacional de algún pastor o eso? ¿O que alguien que enseña la palabra? ¿Es su palabra mi autoridad? Estoy aquí día a día en la palabra, conociendo a un Dios santo, santo, que tiene la autoridad de guiarme a mí. ¿Está su palabra por encima de cualquier otra cosa? Por encima de mi carrera, por encima de mi esposo, por encima de mis hijos. Corte umbilical, corte umbilical. Recuerdan que las latinas, ese cordón umbilical sigue extendiéndose y no se suelta, ¿cierto? No se crea, Dios me está dando cachetadas como loco. Que los nietos me llaman, pero no es así. Está por encima de cualquier cosa la palabra, lo que Dios me está diciendo. Entonces, en mi vida diaria, ¿puedo ver yo a Dios como soberano, como omnipotente, como el protagonista de su creación en mi vida? ¿Es el soberano? ¿Es el omnipotente? Son preguntas que debemos de hacernos, hermanas, conforme nosotros vamos estudiando la palabra del Señor. ¿Es esta mi realidad? Génesis 1:2 nos dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios seguía sobre la superficie de las aguas. Dios se presenta como creador y dándole orden de forma que es importante que entendamos que la palabra de Dios a nuestras vidas, trae orden que nosotros necesitamos. Orden, hermanas. Esto trae orden a nuestras vidas. Mientras adorábamos ahí, yo le daba gracias al Señor porque se plació en escogerme y en tener salvación. Porque la salvación no es un virus que se pega como el COVID, no es ADN que lleva en sus venas, ni viene porque usted nació en un hogar cristiano o porque su papá es pastor o porque son misioneros sus padres. La salvación no viene de eso, viene de arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, Dios se presenta como creador dándole ese orden. Es importante que entendamos la palabra de Dios
que nosotras la necesitamos. Nosotros necesitamos venir a la palabra de Dios. Hay veces pensamos que podemos vivir nuestras vidas siendo cristianas como nos dé la gana o como lo que dice allá afuera. No, porque la palabra de Dios trae orden a nuestras vidas y este es el propósito de Dios al revelar su palabra. En el momento que Dios revela su palabra y nosotros venimos a su palabra, es que nosotros traemos orden a nuestra vida. Si nosotros no venimos a su palabra y meditamos su palabra y leemos su palabra y estamos más tiempo en el televisor o en las redes sociales, que no es malo, hermana, no estoy diciendo que lo bote, pero si no tiene sabiduría y discernimiento para los tiempos y no ubica su vida en mirar la palabra de Dios, entonces su vida es un caos. No significa que no tengamos sufrimiento, eso no vamos a pensar que no, en el mundo vamos a tener sufrimiento, pero el mundo va a ser vencido porque tenemos a Cristo y vamos a poder vivir ese sufrimiento, ese dolor con gozo, que es muy diferente. Entonces, Génesis 1:3 nos dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz. Solamente para Dios pronunciar esta palabra fue suficiente para todo el que dice fuese creado. Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena. Génesis 1:4 nos dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y es importante, amadas, que veamos cómo Dios dijo que la luz era buena. Dios crea algo que por el poder de su palabra lo califica que era bueno, porque mire que creo que era bueno. Y si Dios lo dice que es bueno, es porque es bueno. Ay, pero ahí ese principio estamos felices porque tenemos sol, luz, chévere. Amarre el cinturón, que ahí es cuando el Señor empieza a apretarnos a nosotras. Así que, y separarlo las tinieblas, vemos a Dios trayendo un orden, creando ordenado y clasificado y todo como bueno. En Génesis 1:5 nos dice, y llamó Dios a la luz, dio, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Génesis 1:6-8 nos dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de ellas, de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana en el segundo día. Aquí está en su trabajo de poner en orden en el mundo que está creando. Él lo está poniendo en orden y está diciendo que es ¿qué? Bueno. Génesis 9:10 nos dice, entonces Dios dijo, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así, llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno. Él estaba ordenando lo creado. Génesis 11:13 nos dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas y den semilla, árboles, frutales, que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación y hierbas que dan semilla según su especie y árboles que dan su fruto con semilla según su especie. Y Dios vio que era bueno y fue la tarde y fue la noche el tercer día. Hermana, se ha repetido un patrón. Dios está haciendo su creación, un patrón que se reproduce según su especie. Vamos por cada versículo para ver Dios que nos está revelando, porque eso es muy importante. No podemos sacar versículos aleatoriamente porque no sabemos el contexto de lo que el pasaje nos está enseñando. Y eso necesita tiempo, hermanas. Necesitamos tiempo para estudiar la palabra del Señor. Dios no solamente está contando cómo creó las cosas, sino que está revelando su carácter, hermanas. En lo creado, está revelando su carácter. Estamos viendo varios patrones, vemos cuando Dios algo lo califica como algo bueno, Él está ya trayendo orden con el poder de su palabra. Y es suficiente para crear de la nada lo que Él dice que ha de crear. Pero también vemos que dice que está creando los árboles frutales según su especie. Sembrando un árbol de mango, uy, qué mango tan bueno se dan aquí, aprendí la palabra. No sale manzanas, hermanas. ¿Sí o no? Sembrando un árbol de mango, y me cuesta, pero oiga, lo hago. Y no salen manzanas. Entonces es muy importante cómo Dios está creando, ¿no?
perfectamente lo creado. Génesis 1, 14, 19 nos dice, entonces Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminares en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, Dios hizo los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día, y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la noche y la mañana el cuarto día. ¿Qué dijo que era qué? Bueno. Vemos a Dios repetir cuando hace algo y lo cataloga bueno, hermana. Colóquele cuidado cuando usted lee la palabra del Señor, cuando hay repeticiones de palabras. Aquí estamos viendo que todo lo que está diciendo, dice que era ¿qué? Bueno. Génesis 1, 20, 25 nos dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo hermanas, diciendo, sean fecundos y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles, animales de la tierra según su especie. Así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Vuelve y repite que era bueno. Repite el patrón. Está organizando su creación. Estos seres vivos los está creando según su género. Según su género. Ojos de aquí bien abiertos. Según sus géneros. Hombre y mujer lo creó. No hay otra cosa, hermanas. Hombre y mujer lo creó. Es importante que visitemos y revisemos el capítulo 1, hermana. Y cuando vaya a su casa, cómase la Biblia. Y vaya en ese capítulo 1 y desglóselo. Vemos cómo Dios creó todo lo que hay. El énfasis de Dios en mostrarnos que todo lo ha creado, todo lo ha hecho según su género o especie. No podemos atribuirle lo que entendamos a estas especies, que la forma que Dios lo hizo es correcto, no por lo que el creador es el único que puede tener opinión sobre ellas. Dios es bueno. Entonces nosotros estamos creyendo porque fue el creador que lo escribió, porque la palabra de Dios fue lo que Dios dijo, no lo que el mundo enseña. Por más biología, por más que vayan a la luna, bajen y no le podemos creer al hombre, le tenemos que creer ¿a qué? A la palabra del Señor. Es como así lo creó. Génesis 26 al capítulo 2 de Génesis 3 dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzca dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometan. Ejerzcan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto les servirá de su alimento. Y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les ha dado a toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho. Y era bueno. ¿Era qué? Bueno de gran manera. No solamente bueno, de gran manera. Entonces, si lo creó hombre y mujer, es porque es bueno y de gran manera. Entonces, perdón, hermanas, que me emociono. Y usted sabe que la emoción nos traiciona.
Ok, entonces, miren cómo nosotras en los últimos versículos, comenzando en el versículo 26, nos pasa lo mismo en Génesis 1:1, nos dice una historia muy breve de la creación del hombre, nos dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanzas, y entonces luego dice que Dios lo creó al hombre, a imagen suya, Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos da un vistazo rápido de lo que Él hizo a partir del versículo, en el capítulo 2, versículo 4, el huerto del Edén. Él va detallando lo que sucedió. Veamos lo que dice 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Amada hermana, amiga, es mi deseo que usted pueda formar una idea de Dios y de todo lo que rodea, incluyendo el diseño de nosotras como mujeres, desde la palabra de Dios. No lo que nosotros aprendimos, no lo que el mundo tiene. Y desgraciadamente esto ha entrado a las iglesias. Esto no se va a poner mejor, la tierra se va a poner peor. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, hay veces que venimos con ideas preconcebidas, como en mi caso, y sé que el suyo está bien, porque usted sabe cuál fue la primera feminista. Eva. Y ahora vas a ver por qué fue la primera feminista y por qué toditas llevamos ese ADN que nos corre en las venas. Hay veces tenemos esas ideas preconcebidas de lo significa ser mujeres. Yo tenía ideas formadas del mundo y aún caminando en la enseñanza bíblica, de feminidad bíblica, cuando conocí al Señor, lo vemos muchas veces desde un lente mientras alguien nos lo enseña. Pero qué maravilloso, así como los cristianos, que seamos como los cristianos de Berea, que podamos venir a la fuente de la palabra. Que tiene que Dios acerca de decirnos de su carácter, de su creación, acerca de nuestro diseño. Por eso estamos viendo Génesis hoy. Porque todo el mundo se contenta cuando es el Nuevo Testamento. ¿Y qué tiene para mí? ¿Qué sorpresa? ¿Qué me va a decir hoy? ¿Qué me profetizó? Pues nada, aquí es pura palabra y empezamos con Génesis. Porque ese es el cimiento para poder entender en lo que nosotras luchamos todos los días. Hasta que el Señor nos lleve o venga Él por su iglesia. ¿Ok? Entonces, Él se reveló desde el principio, el Señor, Dios se reveló desde el principio. En el principio Dios, esa fue lo primero que inició. En el principio Dios, no dice en el principio Lili. No, en el principio Dios. En estas 4 primeras palabras vemos la intencionalidad que Dios tiene para revelarse en su palabra. Y hermana, les tengo una sorpresa. ¿Usted sabe quién es el protagonista de su vida y de esta historia? Dios, no somos nosotras. Nosotros no somos las protagonistas. En el principio, Dios. El protagonista es Dios, en su palabra. Inicialmente este libro fue escrito para el pueblo de Israel. Y me encanta imaginar, hermanas, cómo fue ese momento en que el pueblo de Israel estaba escuchando cómo Dios creó la humanidad. Qué asombro, cuál era la expectativa de lo que estaban respondiendo, de lo que estaba revelando. Y vemos aquí a un Dios que se revela como un creador soberano. Ustedes tienen una bendición en esta tierra. Yo cada semana iba a mi playa, ahí a Piñoncitos, tengo piscina privada ahí, no pago nada. Ese sol hermoso, esas nubes, yo daba gracias al Señor y salía ese arcoíris, el pacto que hizo el Señor con el hombre. ¡Qué hermosura! Eso lo creó nuestro Señor. Es un Dios creador soberano, es un diseñador, hermanas. Como todo lo que crea con un propósito y con un patrón, vemos como el orden brilla en su creación, cada cosa la creó en su lugar y en su tiempo. Y no podemos perdernos de eso. Él es un artista. Aquellas que son artistas, yo tengo hijos artistas, diseñadores. O sea, ¿cómo van creando las cosas? Bueno, póngase usted ahí al frente de ese mar, los colores del mar, cómo cambian, cómo va por las nubes, cómo
Mire el Creador. Si nos enfocamos específicamente en este capítulo, quiero que volvamos al versículo 27 donde dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Quiero que nos podamos detener allí y seguir hacia adelante, pero vamos despacio. Hermanas, el fundamento para entender las cosas tiene que estar una simiente bien, es lo más importante. En el versículo 26 nos dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y si todo reptil que se arrastra a la tierra. Me encanta que Dios nos repite varios conceptos, y hay que tener mucha atención, como les decía, en su esencia, en su comunidad, en común acuerdo. La Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están aquí con un solo Dios verdadero. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso dice nuestra imagen, porque está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego le dice de otra manera para dejarlo ver más importante. Inmediatamente ya le dio trabajo a la humanidad. Dice, señores, señoreen los peces del mar y las aves. Ya les dio trabajo. Señores, Dios está creando el hombre y está colocando al hombre en un orden. Este hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En el Dios ha colocado su imagen. De forma que allí es donde radica la dignidad del hombre y la mujer. Fuimos creados ¿a qué? A su imagen y semejanza de Dios. En un lugar diferente del resto de todas las criaturas, hermanas, que había hecho en la tierra, a imagen y semejanza. Una de las cosas que nosotros no podemos poner los animales como nosotros. Y aunque usted vea a una persona que no tiene a Cristo y está en una situación, vemos cuando la gente recoge para la droga, una de las cosas que estudiar el libro de Génesis en profundidad me ha llevado a tener gracia y misericordia, porque ese que está ahí no tiene a Cristo y es hecho a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Un amén grande, hermanas. Hay veces queremos desechar a las personas porque son brujeros, porque son alcohólicos, porque es esto, porque es lo otro, pero fueron hechos a la imagen de Dios. Y es algo que siempre tenemos que llevar en nuestra mente y en nuestro corazón. Creó Dios, mire cuántas veces se repite en este versículo. El nombre de Dios se repite 2 veces. Palabra o frase, a su imagen se repite 2 veces. Y cuando dice creó al hombre a su mujer y a la mujer, Él expande a su imagen varón y hembra. Él está diciendo que Él creó la raza humana en 2 sexos, hombre y mujer. Detengámonos allí. Dios pudo haber, hermanas, hecho seres neutrales. ¿Sí o no? Pero no fue así. Creó hombre y mujer. Pero los hizo seres diferentes, cuyo cuerpo, seres sexuales, cuyo cuerpo le decía, hablaba de una diferencia. Y eso es muy importante, porque a veces reducimos la feminidad bíblica como un conjunto de roles, hermanas. Y eso no es la feminidad bíblica. Y de cosas que tenemos que hacer, pero cuando nos acercamos al diseño con el que Él nos creó, nos damos cuenta que no solamente hizo seres que no tuvieran diferencia, no solamente. Él hizo hombre y la mujer, distintos, diferentes, pero con algo en común. ¿Hechos a qué? A su imagen. Entonces somos iguales en imagen, hombre y mujer, con diferentes roles. Con diferentes roles. La dignidad del hombre y la mujer son las mismas, pero aquí claramente los creó diferentes. Versículo 28 nos dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometan, ejerzan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve. También les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto le servirá de alimento, y a todo animal de la tierra, a toda ave de todos los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida. Les he dado toda planta verde para alimento, y así fue.
Aquí Dios crea al hombre y la mujer, su imagen y semejanza. Ellos han sido portadores, hermanas. Somos portadores de la imagen de Dios en dignidad. Y su valor son exactamente el mismo, pero sin embargo con un diseño diferente. Creados completamente diferente. Aquí vemos cómo Dios le da una misión. En el versículo 28 les dijo, sean fecundos, y el que habíamos repetido les da un mandato a ambos. Y me encanta que Dios no les dé un mandato y les deja allí, y les deja allí, él no para allí, sino que Dios le da un mandato y provee todo lo que ellos necesitan para que esto pueda llevarse a cabo absolutamente, y nos habla del orden de Dios. Entonces, así como Dios ordenó y decíamos que era ¿qué? Bueno, Dios creó al hombre y la mujer, y también fue ¿qué? ¿Y se está viviendo eso actualmente? No. Al crearlos a ellos y proveer para ellos, les dio una semilla que aquí en la tierra, todo árbol. Cuando llegamos a Génesis 3, podemos entender las implicaciones del pecado, podemos ver todo lo que necesitamos para que el hombre y la mujer organizar a toda bestia, a todas aves, como provisión para ellos. Y cuando Dios había hecho a un hombre y la mujer diseñados aún físicamente diferente, también dio provisión a cada uno. En el versículo 1:31 nos dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno de gran manera. Eso hay que ser intencional, la palabra de gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Como dice esto, y era bueno en gran manera. Entonces es una palabra que nosotras tenemos que irnos y meditar en ella. Da pena como el mundo se revela, hermana, y cada vez va a ser peor. Cada vez a lo que Dios le llama bueno y a lo que Dios le llama malo. Porque hoy día vemos hombres y mujeres que van en contra del diseño que Dios ha dado, hombre y mujer. Aquí vemos en la palabra Adán y Eva, un hombre y una mujer satisfechos con este diseño, con estas diferencias, satisfechos a la imagen de Dios, con lo que Dios le había dado. Vamos entonces a ver qué nos dice este capítulo 2, que ya leemos varios versículos y qué podemos aprender. El versículo 2 nos dice del 1 al 7, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, y el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que él había creado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Parece, hermanas, que se estuviera creando el hombre dos veces, ¿cierto? Pero no, lo que pasa es que ahora él está compartiendo el detalle de cómo lo creó, cómo lo hizo maravilloso, cómo nos enseña, cómo lo hizo completamente diferente y en su creación. En el 8 dice, y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí había bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Es el que corre en el oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates.
Me encanta, hermanas y amigas, que pasemos por todos los versículos, porque todo el consejo de Dios es útil. Nosotros no podemos clasificar qué versículo queremos leer o qué libro de la Biblia queremos leer. Toda la palabra es inspirada por Dios y debemos aprender de ella, debemos crecer en ella. Aquí vemos el consejo de Dios, que es útil, está colocando al hombre donde el hombre tenía toda la provisión que necesitaba y mucho más. El 15 nos dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí Dios ya le estaba dando un trabajo desde antes de la caída, hermanas. ¿Ok? Entonces hay veces se piensa que el trabajo es maldito y se dio después de la caída, ¿no? Consecuencia de la caída, pero no, Dios estaba dando al hombre ya un trabajo, una responsabilidad distintiva de trabajar y proveer. No como el disquito famoso de aquí, no trabajo, no hago más nada. No, así nos criamos, con ese me crié yo. Pero la palabra es suficiente para decirnos que antes de la caída, Dios ya le estaba dando a Adán, ¿qué? Trabajar a la tierra, a Adán. En el 16, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de comas ciertamente, ¿qué? Morirás. Aquí hay una instrucción clara, hermanas, precisa. Aquí no hay trucos de Dios. Dios no ha escondido nada. Le dijo claramente todo esto hecho para ti aquí. Estoy poniendo un límite que tienes que asumir y respetar. Eso no se parece mucho a nosotras cuando la palabra nos está diciendo una cosa y nosotras estamos, y yo, que no me someto a mi marido, hermana, la primera palabra que vi en la Biblia cuando me convertí y empecé como una loca a leer la Biblia, la primera hoja donde decía sométase a su marido, yo la quería arrancar. Imagínense, cuando mi esposo me pidió en matrimonio, yo le dije una palabra, me perdonan, yo sé que aquí no, porque ya a mis amigas, hermanas les he pedido el consejo. Lo primero cuando él me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Yo le dije, pero no me la vas a montar. O sea, yo no me voy a someter a ti. En vez de decirle, espere, voy a pensarlo, voy a conversarlo. No conocíamos al Señor. No me la vas a montar. Yo ya estaba predispuesta, porque eso es lo que tenía aquí, hermanas. No se crea que ha salido. Ahora vamos para allá. Una historia clara del Señor. No hay trucos del Señor. El primer consejero, ¿quién es? Dios. Estaba dándole un consejo. Ese fue el primer consejo. No coman de allí. Pero no. Imagínense cómo vivía Adán y Eva. Si esta alita es un paraíso, yo no me imagino en el tiempo de Adán y Eva. ¡Qué gozo sin pecado! Pecado. Es que me pongo medio caribeña con el marido. Entonces, no había truco, nada escondido de Dios para nosotros, hermana. Ahí es en esta palabra del Señor. Todo es amor y gracia, porque todo lo que dice aquí es porque nos ama. En el 18 dice, pero vuelvo a repetirles la idea, una instrucción clara, no comerás del bien y del mal, del árbol, nada escondido hay de parte de él. Para ti aquí, para mí está poniendo un límite que tienes que asumir y respetar. Entonces en el 18 nos dice, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda. Ay, ¿cómo no lo sabemos, cierto? Pero vaya a ver para cuando vamos a hacer la ayuda idónea. Trágame tierra. Es lindo, parece poesía y todos no la sabemos. Vaya a ejercerla ahí. Y el Señor le dijo, no es bueno, nos tenemos que detener allí después de un patrón. Dice repetidamente, y Dios dijo que era bueno, y Dios dijo que era bueno, el patrón que traemos, ¿cierto? Pero ahí de Dios, ¿creen que Dios se equivocó? ¿Creen que Dios se ha equivocado? No hay mucho no, pero bueno, la duda idónea sí, santitas, para nada, hermanas.
Dios no se ha equivocado. Dios no se equivocó aquí. ¿Ustedes creen que Dios dijo, esto me salió mal, de repente tengo que arreglarlo? Espérese que hay que someterse, el reloj. No, Dios es perfecto, hermanas, en su carácter, en su creación. La razón por la que Dios creó al hombre primero era en realidad para enseñarnos algo. Era para apuntar a una realidad que nosotros necesitamos entender. Él hizo al hombre primero para que el hombre viera, oiga bien, para que el hombre viera la necesidad. Yo estoy hablando a mujeres, el de los hombres lo dejo al marido. La necesidad que tienen ellos de una ayuda idónea. ¿Ok? Ellos tampoco pueden vivir sin ayuda idónea. Pero eso se lo dejo para los hombres. Aquí estamos las mujeres. Si Dios lo hizo en este patrón, en este orden, es la forma como hemos sido diseñadas, varón y hembra, y creó al hombre primero, y de una costilla nos hizo a las mujeres, y somos ayudas, ¿qué? Idóneas. Dice, yo creé el varón y hembra lo creé, y hice al hombre primero para poder dar a conocer a este hombre que necesita un complemento. Que este hombre no fue creado para actuar de forma independiente, hermanas, de forma separada, sino que su mujer, su ayuda idónea, lo va ¿qué? A complementar. Lo va a complementar. Otras versiones de la Biblia, y es muy bueno que puedan estudiar la palabra en varias versiones, dicen, le haré ayuda adecuada. Adecuada. Y allí en donde nos sentimos las mujeres, como cuando nos dice, usted es ayuda idónea, lo recitamos muy lindo aquí, pero a la hora de los mameyes, cuando viene la situación, ahí es cuando en el campo de batalla, del hogar o de cualquier lugar donde estemos, empiezan a trinar, ¿no? Nos sentimos, porque tengo que ser creada para ayuda de otro. Pero ¿sabe qué pasa? Que hemos tomado solo el concepto de lo que dice el mundo. Porque en realidad el primer ayudador fue Dios. Ese fue el primer ayudador. Él se ha revelado ayudando a su pueblo. Él se ha revelado en la palabra, ayudando a su pueblo. Entonces, qué preciosa que nosotras seamos ayudadoras idóneas. Algo que Dios mismo tiene, porque se ha revelado y Él fue el primer ayudador. Dios permitió que estas cosas, cuando Dios hace a la mujer como una ayuda adecuada, idónea, no nos está haciendo para nosotras seguir los parámetros del mundo, sino la bondad y hermosura que Él atribuye en este consejo. En la palabra de Dios. Dios permitió que esto no era bueno. Él nos está llamando a nuestra atención la importancia del complemento que iba a ser la mujer para el hombre. Somos complemento de nuestros esposos, hermana. No me contesten, no contesten todas a la vez. ¿Somos complemento de nuestro esposo o somos piedra de tropiezo? ¿Estamos ayudando a nuestro esposo como Dios nos ha hecho a nosotros y nos ha diseñado? ¿O nosotros siempre estamos en el medio? El Señor Dios formó de la tierra, el versículo 19 nos dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al nombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Dios tenía a Adán ocupado en su trabajo, y antes de que esa mujer fuese traída, ya él estaba haciendo lo que tenía que hacer, responsable del trabajo que Dios lo había llamado a hacer. El versículo 20 nos dice, el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró ayuda que fuera adecuada para él. Entonces Dios reveló de esta manera para que viviéramos en la forma que Él ha creado al hombre y la mujer, de una forma distintiva y diferente del resto de la creación.
Vamos a leer del 21 al 25, nos dice: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Paro ahí un momentico. ¿Ustedes le creen a Dios? Claro. Amén. Eso es un amén grande. Esto no es una historia ficticia de los ninjas. ¿Cómo es que se llama esos aparatos? No, eso no es nada de televisión. Esto es nuestro gran Dios. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora, ay, se lo saben todita, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará, cuidado las suegras, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer estaban desnudos, pero no avergonzados. Todavía no, porque no había pecado. No había pecado. La verdad es que está maravillosa, hermanos, que pudiéramos quedarnos aquí, ¿no es cierto? Cómo Dios da la sustancia del hombre, de la costilla, sustancia. Crea la mujer de una de las costillas. Aquí podemos ver el concepto de una sola carne de manera como viva, entendible. Lo saca de la costilla, son una sola carne. Vemos a Dios tomando una parte de Adán, creando desde su sustancia a Eva. Del versículo 22, como nos lo dice el versículo 22, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y se la trajo al hombre. Me encanta ver desde el inicio de la creación, nosotras como hemos sido creadas para ser ayuda idónea. Adecuada hemos sido creadas por la relación. Fuimos creadas con el propósito, de hermanas, de relacionarnos con alguien, pero eso no es lo que nos define. Muy importante. Fuimos creadas con el propósito de relacionarnos, pero no nos define. Y es una línea muy finita a la que hay entre la forma en que Dios nos ha creado y el propósito supremo por el cual nos creó y la forma en que Él nos creó. Hemos sido creadas a imagen de Dios y allí descansa toda nuestra dignidad y todo nuestro valor. De la misma forma tengo que reconocer que hemos sido creadas con un propósito inicial de ser ayuda idónea. En este caso, Eva era la ayuda idónea de su marido Adán. Y lo vemos luego que hace esta mujer de la sustancia. Ahora nos dice que el hombre es independiente de ti, no tiene que ver contigo. Tú haces tu vida por aquí, por allá, ¿no es cierto? Es lo que ahora, lo que el mundo enseña y lo que nosotras tenemos que sufrir todos los días. Ahora vamos por qué. Dios trae a la mujer, la entrega al hombre y aquí nos acerca a la posición en la que está ese hombre. Esto tiene que ver mucho con el orden en que Dios creó todas las cosas y creó al hombre y a la mujer. Dios creó primero al hombre. Me habla de un orden de Dios. Creó a la mujer de la sustancia y se la entregó al hombre. Habla de un orden y de una autoridad, hermanas, de Dios. Una autoridad que le ha dado al hombre. Independientemente que nosotras hayamos sido hechas al igual que su imagen, igual que el hombre y la mujer, con un propósito de fructificar y sujuzgar la tierra. Dios espera que sean ejercidos y obedecidos en el orden que Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso hay que detenernos y tomar muy despacio la palabra del Señor. Como en el capítulo 1, todo era ¿qué? Bueno, lo hizo en un orden. Ahora, si fuera yo, Liliana, caída, y si me hacen de la sustancia del hombre, yo no quisiera pertenecer a nadie. ¿Sí o no? Hay veces mi esposo me va a coger del plato conmigo y digo, espérate, es mío. No sale ese amor. Imagen mío es creado, tome mi amor. Quizá para usted no, que no es vegetariana, pero para mí es un problema. Tengo que orar mucho. Entonces, yo como Liliana Cadida, si me hacen de la sustancia del hombre, yo no quisiera pertenecer a alguien.
Pero aquí no hay evidencia que Eva no dijo eso, ¿cierto? La creó y Eva ahí apareció y no dijo nada. En el 23 dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Él declaró, esta mujer es mía, de mi misma sustancia, de mi misma carne. Ella tiene un cuerpo aparte del mío, pero está creada a partir de mi sustancia. Somos una sola cosa. Ahora yo quiero que se detenga ahí. ¿Es usted se siente una sola cosa con su esposo? Una sola carne, como dice la Biblia. Escriba esa preguntita y la contesta en la casa. Luego dice, esta será llamada varón mujer porque del varón fue tomada. Vemos que esta mujer que Dios crea no es un ser independiente, hermanas. La sacó y es ayuda idónea. ¿Para hacer qué? Complemento. Ella no es independiente. Completamente contrario, tiene un ser que ser complemento, tiene que tener esa relación. El 24 nos dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tú aquí puedes preguntarte, ellos no tenían padres, Adán y Eva no tenían padres. ¿Por qué está hablando aquí de suegros? Ya que dejan los suegros, ¿no? Que deja el papá y la mamá. Pero recuerda que el libro fue escrito por Moisés y está siendo dirigido al pueblo de Israel, y por eso Dios deja claro que esta unión es una unión como ninguna otra. Este hombre y esta mujer en esta boda que fue oficiada en ese momento cuando Dios unió al hombre y a la mujer, nos habla acerca de una unión que es completamente diferente a toda unión. Quizá la unión que se siente que es más profunda, la que de un padre o una madre con su hijo. Aquí está diciendo que el hombre y la mujer están unidos en una sola carne y es completamente diferente a esa unión. ¿Por qué? Porque ya está anunciando. Entonces en el 25 nos dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no avergonzados. ¿Y por qué Dios tiene que poner este detalle? Estaban desnudos y no avergonzados. Dios no hubiera podido describir eso, pero lo colocó ahí. Estaban desnudos y no avergonzados. La razón era porque no tenían ningún punto de referencia en cuanto al pecado, amadas. Ellos no podían ver sus cuerpos como pecaminosos y adjudicar ningún tipo de impureza o pecado. Imagínense que todas estuviéramos aquí sin ropa, escandalizadas por el pecado. Ellos no conocían ningún pecado, para ellos la unión era natural, era algo hermoso, no había nada que avergonzarse. Ellos habían sido creados a la imagen de Dios y allí estaba toda su dignidad, valor, propósito. No había ningún tipo de vergüenza. Ay, qué hermoso haber vivido, ser Eva, ¿no? Pero Eva ahí, porque después nos fregó la cosa. Aquí vemos tanta riqueza acerca de lo que significa ser una mujer. Aquí vemos un fundamento tan sólido, hermanas, para nuestra feminidad. Es tan importante que nos podamos conformar a lo que aquí dice. Y si en este momento hay algo en tu corazón que se rehúsa a rendirse a esta realidad, que tú te presentes, hermana, al Señor, que revises tu corazón. Yo me reviso el mío. Y ver los ojos de lo que es el diseño de Dios para nosotras las mujeres, que es algo hermoso y algo bueno, porque fuimos creadas por Dios. Así como se construye una casa que se pasa mucho tiempo en el fundamento, hermanas, como se dice en nuestros países, una zapata firme, como estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2, ver la repetición de las palabras, hacernos preguntas, es importante. Analizar y tener nuestro corazón dispuestos a comprender lo que el Espíritu va moviéndonos a nosotros, las que somos hijas del Señor, a ver estos dos capítulos, cuando no había el pecado. Porque allí es la base para formar la idea en quién es Dios, cómo nos hizo a nosotros y cuál fue su propósito. Varón y hembra los creó. Y vamos a ver nosotras, nos movimos luego al capítulo 2, vimos en detalle cómo sucedió todo y es muy importante que podamos nosotros reflexionar. Uy, listo, bingo, casi digo una mala palabra, es que bingo, ¿qué es eso? Podemos reflexionar nosotros, esta primera parte, vimos capítulo 1, capítulo 2, donde todo era que Dios lo creó, ¿qué? Bueno, y ahí estamos incluidas, varón y hembra
los creó. ¿Y era qué? Bueno. ¿Quién no diera? Ustedes pónganse a pensar, Adán y Eva sin pecado. Sin pecado. No se avergonzaban. Eso debe haber sido súper espectacular, ¿cierto? No tenían pena, no tenían vergüenza. La mujer fue sacada de las costillas del hombre. Esa no peleó y no dijo, arránqueme esa hoja de la Biblia, no me someto. No, esa tranquilita se quedó, ayuda idónea. Pero en la segunda parte, vamos a ver el capítulo 3. Cómo Eva escuchó la voz de la serpiente. Y cómo eso trajo maldición a la tierra. Y hemos sufrido las consecuencias. Pero también vamos a ver cómo vemos a Cristo desde ese capítulo 3, donde hay la esperanza, donde tenemos el privilegio de que Él pagó nuestra deuda para salvarnos. Pero como viviendo en este mundo caído, nosotros seguimos luchando con el pecado, porque somos pecadoras redimidas. Y como vemos que aquellas que no tienen a Cristo, hoy puedan ver salvación. Vamos a ver cómo todas nacemos pecadores. Por más si te has criado en una iglesia de que fuiste a cuna, a la iglesia, necesitas un Salvador, necesitas arrepentimiento. Y cómo Dios nos lleva a vivir en una vida que podamos santificar al Señor y poder ser transformada nuestra mente y nuestro corazón para glorificar su nombre. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos todo honor y gloria. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque lo que hemos aprendido en este capítulo 1 y 2 de Génesis, Señor. Gracias porque en el principio Dios, en el principio en todo tiempo, que nuestra vida seas tú, Señor. Y que tu palabra sea lo primero que nosotros podamos venir a leer, a meditar y a crecer en ella. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.